El capítulo de hoy va sobre cómo se creó la ley abolicionista en Suecia. Bueno, este capítulo lo hago porque leyendo El ser y la mercancía de Kaisa X. Ekman fue una cosa que me sorprendió mucho, porque es verdad que nunca me había planteado exactamente cómo se creó inicialmente la ley abolicionista. Porque hoy en día sí que muchos países están replicando lo que hicieron en Suecia para poder pues, llevarlo a cabo, como puede ser por ejemplo Francia o como bueno, pues hay otros países, Noruega, etc. Pero es interesante ver exactamente de dónde sale todo esto. Entonces, simplemente para poner un poquito en contexto, la ley sueca abolicionista pues se lleva a cabo en 1998, es decir, hace ya 23 años. Es una legislación que no tiene precedentes en el resto del mundo, porque hasta ese momento no existía nada similar. Y bueno, pues ¿en qué consiste exactamente? Pues consiste en una penalización de los puteros, de quienes pagan por violar, y en un trato de las mujeres prostituidas como víctimas de explotación sexual, al final de violencia machista, que sobre el concepto víctima os dejo por aquí un capítulo que también viene de este libro, del ser y la mercancía de Kaisa X. Ekman. Y bueno, pues ese cambio de paradigma de lo que había antiguamente, ¿no? Es decir, anterior a esto, que era la penalización de las mujeres prostituidas, o entender también con técnicas de, bueno, pues que llaman de, pues que al final la sociedad necesita ese tipo de válvulas de escape, de, bueno, pues que hay unas cuantas mujeres que tienen que ser violadas por los hombres para que los hombres no violen al resto. Eso son teorías previas que hay. O incluso, bueno, pues también había teorías que al final, pues como la utilización del biologicismo para poder penalizar cosas, ¿no? Y poder fundamentar supuestamente barbaridades misóginas o incluso racistas. En este caso lo que decían era que estaba claro que las mujeres prostituidas pues eran menos inteligentes, tenían pues algún tipo de discapacidad, y eso es lo que las abocaba a ser mujeres prostituidas, que no había ninguna otra causa. Entonces, bueno, pues eso es lo que había antes de la ley sueca, y la ley sueca cambia completamente el paradigma. Esta ley no se presentó sola, sino que se presentó dentro de otro conjunto de medidas para fomentar la igualdad legislativa entre los sexos y para promover, ¿no? El feminismo. Entonces, según los porcentajes que presenta Kaisa, que son, es un libro que es verdad que ya ha quedado un poco anticuadas algunas de las fuentes, pero bueno, que no por eso dejan de ser fiables, contaba con un 80% del apoyo de la población esta ley y este conjunto de leyes. En 2010, el gobierno sueco planteó una investigación para poder ver cuáles habían sido los efectos de esta legislación, es decir, 12 años después, ¿no? Que ya tenían suficientes datos para poder ver. Y un dato que he encontrado en el libro es que antes de la prohibición, de esta ley abolicionista, de la prohibición de pagar por violar, antes de esta ley se estimaba que 1 de cada 8 hombres en Suecia pagaba por violar, y que ahora, después de la legislación, en ese momento 12 años después, pues eran ya 1 de cada 13. Tengo que decir aquí que en España 4 de cada 10 hombres son puteros. Yo he encontrado determinadas estadísticas bastante más positivas, probablemente porque sean posteriores, que cuanto más avanzan los años, más tiene un efecto educacional en la población este tipo de legislaciones, y por tanto se reduce más aún. Pero bueno, estoy centrándome en este capítulo en los datos recogidos en El ser y la mercancía. Entonces, ¿cómo surgió todo esto? Pues resulta que a finales de 1970 se forma una comisión que es multidisciplinar, ¿no? Pues hay determinados agentes del gobierno, hay trabajadoras sociales, es un grupo variado que un poco con la idea de investigar el fenómeno de la prostitución y ver cómo se puede atacar este fenómeno, pero porque se plantea como una problemática social, como se plantea en todos los países, pero en lugar de asumir ya lo que se tiene que hacer al respecto, o en lugar de dejarse guiar por lobbies, como ha ocurrido en otros países como Alemania u Holanda, o Nueva Zelanda, por ejemplo, pues lo que deciden hacer es una investigación completa de campo, sin basarse en los estudios previos que hay, que las penalizan y que las vejan a ellas. Entonces lo que hacen es ir esta comisión a los sitios en los cuales las mujeres son explotadas,
e investigarlo, ¿no? Entonces recogen el testimonio de 249 mujeres prostituidas, lo cual, bueno, pues claro, es una muestra bastante alta, y lo que hacen es comparar sus historias. Entonces, el propósito inicial de la investigación, como digo, no es tanto decir ya lo mala que va a ser o lo buena que va a ser la prostitución, o si es irremediable, por ejemplo, sino entender qué es exactamente la prostitución. Es decir, es una mente en blanco, empezamos de cero, vamos a ver exactamente qué es lo que nos cuentan estas mujeres. Para ello, como digo, fueron a clubs, a calles, a polígonos, a cualquier zona en la cual estaban siendo explotadas las mujeres, y además dedicaron 3 años a esta investigación, es decir, fue una investigación muy ardua. El resultado final fue un informe de 800 páginas. En él, como digo, están relatados también los testimonios de... Es decir, ¿no? Pues hay una explicación de cómo se ha abordado esta problemática, ¿no? El hecho de cómo enfrentarse a este estudio, de cuál ha sido la forma de hacerlo, y pues el testimonio de todas estas mujeres. Entonces, bueno, pues ellas cuentan pues cómo han llegado hasta allí, cómo viven, qué es lo que tienen que vivir, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que desean, ¿no? Es decir, un poco, pues al final, la forma de ver y el testimonio y la experiencia de ellas. También hablan de cómo ellas ven a los puteros, de qué creen que les motiva. Y hablan de, pues así como cosa a destacar, hablan de la drogadicción como una vía de salida, ¿no? Para poder pues desconectar de la realidad, ¿no? Al final el proceso de disociación. Y así como dato curioso, en el informe la palabra víctima no está representada muchas veces, pero sí palabras como explotación, porque al final es como lo ven después de, ¿no? de intentar dejar la mente en blanco y empezar de ceros, intentando dejar sesgos atrás. ¿Y fue todo tan fácil? ¿Sacaron el informe y ya está? Bueno, pues no. Resulta que una mujer que era política, que la ponen al liderazgo de esta comisión, no porque ella vaya a hacer la investigación, sino, bueno, pues parece ser que un dueño de un prostíbulo la invita a que se llama el Chat Noir, es decir, el gato negro, le invita a que vaya a ver cómo está la situación allí, ¿no? Y pues eso, ya invitada por el proxeneta, no como un concepto de investigación. Ella se llama Inger Lindqvist, lo estoy pronunciando mal seguro, ya lo siento, y bueno, pues es política de la rama más conservadora. Cuando terminaron la investigación, después de los 3 años, lo que hizo Inger fue despedir a todos los investigadores que habían formado esa comisión, y bueno, pues no llegó a deshacerse, pero vamos, ocultó el informe de 800 páginas y presentó otro informe paralelo, muchísimo más corto, en el que todos los testimonios de las mujeres están borrados. Y bueno, pues entonces su informe era simplemente pues unos pequeños datos estadísticos de la prevalencia de la prostitución en Suecia. Esto además, porque Kaisa en su libro del Sexo y la mercancía lo tiene todo muy documentado y la bibliografía puesta al final de cada párrafo, entonces esto también lo ha sacado la idea de que ella no quería publicarlo y quería hacer que de ninguna manera ese material pues viese la luz, esas 800 páginas, y eso lo ha sacado de la investigación que se le hace a esta mujer, a Inger, posteriormente el testimonio que da ella a la policía. Y aquí, que es donde me gustaría, la verdad, tener más información, pero Kaisa lo pasa un poco por encima, lo que plantea es que surge un movimiento feminista que se manifiesta para que pues que sí que se publique el material completo. Entonces, a mí me falta el dato de cómo se entera el movimiento feminista de esta borrada de datos, ¿no? Este borrado, perdón, de datos. Pero bueno, el caso es que se organiza un movimiento brutal feminista que exige que se publique el informe tal cual, y efectivamente lo consiguen. Entonces, bueno, pues cuando este material ve la luz, causa un revuelo brutal en la población sueca, y empiezan a... Es decir, las consecuencias que tiene este informe es que empiezan a desarrollarse un montón de informes y un montón de investigaciones paralelas en tesis, etc. Es decir, ¿no? Motiva la investigación del fenómeno de la prostitución desde diferentes perspectivas que hasta ese momento no se habían llevado a cabo nunca. Y supone además un cambio de paradigma porque, al igual que la violencia, o incluso probablemente gracias a esto, la violencia sexual empieza a entenderse como un fenómeno de misoginia, ¿no? Un fenómeno pues al final del machismo más arraigado en la población. Entonces, pues al final ocurre, pues eso, el movimiento feminista radical, ¿no? Es decir, se pasa de la concepción de lo personal, de lo privado, de lo de algunas mujeres, a entender el patrón, a entender lo político de la situación.
Investigaciones que surgen a raíz de esta primera, pues se hacen investigaciones sobre los puteros, qué es lo que les motiva, por qué van a pagar por violar, y hay investigaciones que se dan entre 1980 sobre esto y 1990, es decir, todo antes de que tengamos, ¿no?, de que tenga Suecia una ley abolicionista. Y destacan aquí, pues por ejemplo, investigaciones como un grupo de estudio sobre la prostitución en Gotemburgo, que se plasma en el libro Los compradores de sexo, y bueno, pues viene que es Konskoparna, que entiendo que es la editorial. Y esto es en 1996. Luego además se generan diferentes estudios sobre la salida de las mujeres de la prostitución. Entonces empiezan a investigar y ponen, bueno, pues hay un proyecto que es el proyecto de Malmo, desde 1977 hasta 1981, en el que se somete a diferentes pruebas la posibilidad de formar en diferentes, digamos, capacidades, diferentes, no me va a salir la palabra, competencias a las mujeres para que puedan encontrar un empleo y salir de esta explotación. Y bueno, pues permitió a 111 mujeres ese estudio salir de la prostitución. Y esto fomentó un libro de Stieg Larsson que se llama El comercio sexual sobre las condiciones de las prostitutas, lo llama, que salió en 1983. Luego otro estudio como el de Sven Axel Mansson y Ulla Karin Edin, que recopilaron información que hace que las mujeres acaben en la prostitución y motivos o formas de las cuales las mujeres salen de la prostitución. Y escribieron el libro de La solución sobre la salida de las mujeres de la prostitución, que lo publicaron en 1998, justo cuando se salió la ley, ¿no? Y para eso entrevistaron a muchas supervivientes de la prostitución. Luego también hicieron más investigaciones, como por ejemplo sobre la disociación, el proceso de disociación cognitiva que sufren las mujeres prostituidas para poder sobrevivir a eso, ¿no? Y esto, pues, esta investigación, por ejemplo, fue a cargo de las criminólogas Cecil Højgaard y Liv Finstad, que bueno, pues que aportaron un montón de investigación y al final de teoría sobre todo esto, para poder entender lo que habían estudiado en diferentes mujeres prostituidas. Y lo publicaron en 1992. Y luego también se investiga sobre los proxenetas, concretamente la relación entre las mujeres prostituidas y los proxenetas, para poder entender el proceso de dependencia. Y en este caso, ya lo había comentado antes, de Sven Axel Mansson, pues hizo su tesis doctoral sobre esto, que lo llamó Los promotores y especuladores del comercio sexual, y que lo publicó en 1981. Entonces, todas estas investigaciones que surgen de la investigación principal, ¿no?, primordial de 800 páginas de esta comisión de investigación, es lo que acaba convirtiéndose entre todas estas investigaciones en la ley sueca. Porque la ley no tiene solamente una penalización del putero, entendiendo que es el origen del problema, y de los proxenetas, porque son quienes al final buscan de la manera que sea, obviamente todas ilegales, y todas a través de la trata de las mujeres y de pues al final la educación en género de las mujeres para que crean que es su única salida, ¿no? Entonces crean la oferta que exige la demanda de los puteros. Pues no solamente es esa penalización, sino también tiene explicado en la ley formas de la salida de estas mujeres, del tratamiento de ellas como víctimas para que puedan llegar a tener todo tipo de acceso a diferentes recursos, pues tanto para la empleabilidad como para ayudas económicas, ayuda psicológica. Entonces, bueno, pues la ley sueca es muy completa y se basa en todas estas investigaciones. Y como os digo, se propuso en 1998 y empezó a estar vigente en 1999. Y por último, quiero comentar cuál es el contraataque que hacen los regulacionistas a esta legislación. Y es que como es innegable el resultado que tiene, es innegable el cómo surgió, pues lo que hacen es efectivamente mentir al respecto. Entonces, Kaisa se centra en los supuestos estudios, que al final son mentiras bastante bestias, de una investigadora llamada Dodilet. Entonces, bueno, pues se centra en ella y lo que explica es que en su tesis que hace en 2009, es decir, donde ya hay una cantidad ingente de resultados, lo que hace es decir, que se llama El trabajo es sexo, lo que hace es decir que en Suecia, a diferencia de en Alemania, no se ha escuchado a las mujeres prostitutas, dice, y que todo ha sido una estrategia de los políticos y los trabajadoras sociales que querían considerarlas como seres indefensos. Que, insisto, sobre esto está el capítulo de
de víctima, ¿no? Y el concepto de pues, la neolengua, cómo quiere tergiversar el término de víctima. Y de hecho menciona concretamente que los sucesos fueron del revés, que la investigadora principal, esta Inger Lindqvist, fue la que quería entrevistar a mujeres prostituidas, pero que el resto no le dejaron. Es decir, miente descabelladamente, además, porque todo esto está publicado y está recogido. Entonces, bueno, se la denuncia por estas mentiras. Y en este caso la universidad se posiciona del lado del lobby y lo que dice es que, bueno, pues que no cabe hacer una investigación al respecto de si esto es o no mentira. Entonces le dejan publicar la tesis. Y además, de hecho, fue denunciada por investigadores como Sven Axel Mansson, que ya habíamos visto que estaba involucrado en ese tipo de investigaciones y había formado parte de toda esta investigación, y también por Jenny Westertrand. Pero, como os digo, la universidad se niega a fomentar el debate o a investigar los hechos. Y esa es la estrategia que sigue a continuación el regulacionismo en todas partes, negando las evidencias de lo que hay, tergiversando completamente todo y mintiendo descabelladamente, porque nadie luego va a buscar las fuentes para ver si es verdad o no es verdad. Entonces, el informe de las 800 páginas está publicado, pero también la tesis de Dodilet en la que miente sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, pues al final juegan al despiste, a crear la confusión. Entonces, bueno, me pareció muy interesante cuando leí todo esto y quería aprovechar para transmitirlo y para difundirlo en este capítulo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que estamos trabajando para mejorar, así que aprovechad y aportar vuestro granito de arena.